Mi estimado Dante, es un honor, un tremendo honor tenerte aquí en el programa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí entre amigos. Les felicito por esa iniciativa que tienen del programa. Es genial poder estar hablando de temas que muchas veces no se están hablando. Lamentablemente, a veces en el mismo contexto de la iglesia falta quienes se comprometan con defender en serio la doctrina. Pero así como en cierto modo faltan, también en cierto modo nunca faltan, porque el Señor, en medio de las crisis que tiene la iglesia, sabe suscitar iniciativas de personas que defiendan la fe de siempre. Pues tal cual, tal cual. Bueno, padre, ¿y el tema de hoy que vamos a tratar cuál es? ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Ese es el tema del día Tremendo de hoy. tema, tremendo tema. Entonces, para lanzarte esta pregunta, Dante, revisaba, por ejemplo, el mito de Sísifo de Camus, del señor Camus, en el cual pues propone una visión pesimista del mundo. Él se da cuenta que el hombre no tiene escapatoria al sufrimiento. El sufrimiento y la muerte es totalmente absurdo. Entonces preguntarse por el sentido de la vida es preguntarse por el sufrimiento mismo. Y de hecho, como identifica sufrimiento o muerte absurdo, el sentido de la vida es absurdo. No hay nada más que el sufrimiento. Y entonces él propone la visión de un hombre absurdo. ¿Por qué pongo este contexto? Porque esa visión es la que se ha generalizado hoy por hoy en el mundo. Y de hecho en la filosofía, internet, vamos, en las universidades todos leen esto para hablar del sentido de la vida. Pero, Dante, nos gustaría directamente, bajo ese contexto, ¿por qué existe el sufrimiento entonces? ¿Tiene una razón de ser? Bien, la cuestión de Dios y el sufrimiento se enmarca en lo que en filosofía se conoce como el problema del mal. El problema del mal es la idea de fondo de esta reunión de cómo compatibilizar la existencia de un Dios bueno, que es omnipotente y omnisciente, con la existencia del mal en el mundo. Sin embargo, cuando hablamos de mal, hay cierta diversidad en la forma en que podemos utilizar el término, porque en ocasiones se habla del mal como una especie de sustancia metafísica, así como las fuerzas del mal. De otro lado, hay ocasiones en que se habla del mal en términos morales, como cuando se dice ese hombre es malvado, estos actos son malos, son inicuos. Y por otra parte, hay ocasiones en que se habla del mal en un sentido de padecimiento, como cuando alguien dice me siento mal. Cuando alguien me dice me siento mal, pues no está transmitiendo de que se siente malvado, maligno, o sea, un tema de mal moral, sino cuando dice me siento mal se refiere a un sufrimiento. Entonces, es importante distinguir lo que es el mal moral, que es el pecado en la cosmovisión cristiana, es un acto contra la ley de Dios, un acto contra el orden del bien o fuera del orden del bien, que es el mismo orden que Dios ha puesto a las cosas. Hay que distinguir ese mal moral de lo que mis análisis filosóficos llamo mal existencial, que sería el sufrimiento, el mal que sufrimos, que padecemos en nuestra existencia contingente como seres humanos. Entonces, ¿por qué existe el sufrimiento entendiendo esta distinción entre mal moral y mal existencial? Pues lo primero que hay que entender es que si bien se puede establecer una distinción entre el mal moral y el mal existencial, gran parte del mal existencial se debe al mal moral. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría el día de mañana si automáticamente todos los seres humanos dejasen de pecar? Si todos decidiesen no pecar y actuar conforme a la ley de amor a Dios y amor al prójimo. Se acabarían los robos, se acabarían los engaños, se acabarían los asesinatos, las violaciones, se acabaría la corrupción, se acabaría la ociosidad, la envidia, el rencor. Y entonces, ¿cuántos sufrimientos minimizaría eso? La cantidad de sufrimientos que quedarían si es que quitamos el mal moral es ínfima. O sea, una muy pequeña proporción del sufrimiento que pasamos los seres humanos se explica por factores distintos al mal moral. La enorme parte de los sufrimientos que pasamos en esta vida tienen que ver de forma directa o indirecta con nuestro pecado o el pecado de otros. Entonces diría que
en términos generales, la principal explicación de nuestra experiencia y sufrimiento humana es el mal moral, que nos desconectamos de Dios. Porque fuera del mal moral nos quedarían algunos males naturales, algunos males físicos, pero incluso esos males físicos o males naturales, si nosotros fuésemos moralmente perfectos, los sabríamos sobrellevar con paciencia, amor, sabiduría, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, que en las personas que tienen una fe profunda, convicciones religiosas y morales fuertes, cuando le pasan males naturales, cuando le pasan enfermedades en la vida, dolores o cosas así, al final terminan remitiendo esto a Dios y el sufrimiento de ellos se sublima y no llega a ser un absoluto. Entonces diría que el problema fundamental del sufrimiento, del mal existencial, tiene que ver en el fondo con el mal moral. Y en este contexto, yo quiero un poco dar unas reflexiones filosóficas en la aproximación a las preguntas, pero al mismo tiempo complementarlos con los datos que nos da la revelación, con la escritura. Así pues, en Génesis 1:31 leemos, Dios vio que todo lo que había hecho, y todo era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Entonces, la forma en que Dios hizo las cosas es buena. Dios es en sí el sumo bien. O sea, la plenitud de las perfecciones, el bien, y todo ser actúa conforme a su naturaleza. Entonces, Dios al crear un orden de cosas, lo hace conforme a su naturaleza, es decir, conforme al bien. Y por eso lo que Dios crea en sí mismo es bueno. Y esto se distorsiona porque en este caso Dios crea un conjunto de criaturas que tengan la capacidad de amar. Y para tener una genuina capacidad de amar, se requiere, en seres contingentes como nosotros, un libre albedrío en el cual la posibilidad de no amar sea una opción genuinamente abierta. Porque para que tenga mérito la elección de amar, como digo, en seres contingentes como nosotros, tiene que estar abierta la posibilidad de no amar. Porque si única y exclusivamente tuviésemos la posibilidad de amar, entonces no habría realmente una elección libre en seres como nosotros que estamos abiertos a elecciones y el amor no tendría mérito. Entonces, este Dios bueno, una de las cosas buenas que creó es seres con capacidad de amar. Pero esta capacidad de amar requiere una libertad. Y esta libertad implica que estos seres puedan actualizar la posibilidad de no amar. Y cuando estos seres actualizan la posibilidad de no amar, ahí viene el mal moral. Porque, ¿qué es todo robo, violación, blasfemia, mentira, engaño? Sino una falta al orden del amor. Si nosotros fuésemos perfectos en el amor, simplemente no existiría eso. Y mantendríamos el orden perfecto de cosas que Dios nos ha dado. Pero ya nos dice la Escritura en el libro Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. O sea, el hombre con su libre albedrío ha tomado la decisión de no amar. Y la primera vez que se toma esa decisión en la raza humana, esto implica una ruptura con Dios, el pecado original. Y la raza humana va bajo esa condición caída, de esa condición de ruptura con Dios. Y esa es fundamentalmente la causa del sufrimiento. Porque como digo, incluso los sufrimientos naturales que nos pudieran acaecer, si permaneciésemos unidos a Dios, los podríamos sublimar, entender o ofrecer con amor o al menos llevar con paciencia. A este respecto, creo que viene a colación esta historia del barbero ateo. En una ocasión, iba un hombre religioso a cortarse el pelo a una barbería y está ahí el barbero cortándole el pelo, ¿no? Y le comenta sobre su ateísmo a ese barbero. ¿Sabe qué? Yo no creo que Dios exista, porque si Dios existiera, entonces no habrían tantos robos, asesinatos, violaciones, corrupción y todo eso que vemos en el mundo. Entonces, este hombre religioso se queda callado reflexionando, ¿no? Terminan de cortarle el pelo, terminan de cortarle la barba y sale de la barbería. Y al salir se encuentra pasando a un hombre con el cabello todo desaliñado, sucio, las barbas todas enredadas y sucias. Vuelve a la barbería y le dice al barbero, ¿sabe qué? Los barberos no existen. El barbero responde, ¿pero cómo que los barberos no existen? Si yo estoy aquí y soy barbero. Entonces el hombre replica, no, es que si los barberos existieran, entonces no existiría gente que tenga la barba revueltas y sucias y el cabello largo y todo eso.
Entonces, continúa este hombre. Dios sí existe, pero el problema es el siguiente. Entonces, el barbero lo quiere interrumpir y le dice, oiga, espera un momento. Los barberos sí existimos. Simplemente sucede que esas personas no vienen a nosotros. Si ese hombre viniera a la barbería, pues yo le arreglo el pelo, le recorto la barba y todo bien. Entonces, el hecho de que haya gente así no implica que los barberos no existamos. Entonces el hombre replica, ajá, ese era justo el punto que quería desarrollar. El problema no es que Dios no exista. El problema es que la gente no se acerca a Dios. Y al no acercarse a Dios, al no acercarse al orden del bien, al orden del amor, entonces viven de un modo tal que fuera de ese orden, pues en lo que van a actuar es en términos de robos, de violaciones, de asesinatos, de corrupción y todo eso. Ese es verdaderamente el problema, que los hombres no se acercan a Dios. Entonces, como respuesta al problema del sufrimiento, simplemente repito lo que dice la Escritura, Eclesiastés 7:29. Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Bien. Dante, y esto es espectacular lo que has hablado, porque estamos yendo a la causa del sufrimiento como el mal moral, alejamiento de Dios. Esto es muy preciso y muy bueno, pero viene lo siguiente, porque en la realidad hoy por hoy estamos, podríamos llamar en tiempos de coronavirus, donde las personas han palpado, ¿sí?, todos estos meses la muerte de personas muy cercanas, la enfermedad, el hecho de siquiera no ir a la casa de una madre y poder abrazarla como normalmente solíamos hacer todos los años. El mismo hecho de una abuelita querer ser abrazada por su nieto que vive al otro lado de la ciudad, y muchos de estos ancianos se encuentran hoy solos. No solo eso, cuántas personas hoy por hoy abandonadas en la calle han muerto de coronavirus por el hecho de estar en la calle? Pero no solamente de coronavirus, tenemos el hecho de muchas personas que, por ejemplo, en barrios complicados, que justo lo que habíamos hablado hace poco de Madre de Dios, donde la prostitución de menores es lo más normal y es promovido. Entonces vemos pues que una vez ya realizado este análisis de la causa del sufrimiento, viene la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es amplia la cuestión de por qué Dios permite el sufrimiento. Lo primero que hay que entender es que Dios es perfectamente bueno. Y el mal en sí mismo no es el sufrimiento. En la visión cristiana el mal es el pecado, en primera instancia. Pero Dios permite la posibilidad de que haya pecado porque solo así se puede tener seres genuinamente libres en la práctica. Porque como se ha explicado, ¿de qué surge un acto pecaminoso? Todo acto pecaminoso es en el fondo una forma de negación del amor. Así de simple. Entonces, para tener a seres genuinamente libres, pues, y todo pecado es una negación del amor, la posibilidad de que ellos actúen fuera de ese orden es algo que Dios habilita. No que Dios quiere o causa, pero que Dios permite. Uno dirá, ¿pero por qué Dios entonces mejor no anula todos los actos malos y acabamos con el problema? Bueno, ya, imaginemos que Dios a partir del día de mañana quiere eliminar absolutamente todos los actos de mal moral. Yeah. Supongamos que yo odio a alguien y le quiero disparar, y le disparo el día de mañana. Pero como Dios quiere eliminar el mal, entonces cuando la bala le vaya a caer a esta persona, Dios hará que ¡puc!, esa bala desaparezca. ¿Habrá Dios eliminado el mal entonces? No, porque yo ya hice el acto de dispararle. La bala ya salió. Entonces Dios, para eliminar verdaderamente el mal, lo que tendría que hacer sería evitar que la pistola funcione cuando yo aprieto el gatillo, para que la bala no salga. ¿Habrá eliminado entonces el mal? No, porque yo ya hice el acto de apretar el gatillo, y ya eso es malo, aunque la pistola no haya funcionado. Entonces Dios tendría que paralizar mi brazo en ese momento para que yo no pueda activar el gatillo. Entonces Dios paraliza mi brazo. ¿Habrá eliminado Dios el mal? No, porque ya hubo en mi mente una orden hacia mi brazo, una orden maligna, una orden negativa. Entonces Dios requerirá paralizar mi mente.
¿Habrá eliminado entonces Dios el mal si paraliza mi mente? No, porque ya hubo un movimiento primero en mi voluntad que hizo que mi mente dé luego esa orden a mi brazo. Entonces Dios requerirá paralizar mi voluntad. Pero si esto sucede, entonces ya la voluntad en la práctica no es libre. Entonces, si queremos que Dios elimine el mal del mundo, como habíamos discutido en la respuesta a la pregunta anterior, la mayor parte de los sufrimientos tienen que ver con el mal moral. Tienen que ver con el mal moral. Y por lo tanto, la mejor forma en que Dios podría eliminar el mal del mundo sería eliminando el mal moral. Pero al final de cuentas vemos que si nos tomamos en serio desde la perspectiva de Dios eliminar el mal, donde Dios ve perfectamente, pues tendría que eliminar la libertad misma de la voluntad. Hay mucha gente a la que le gustaría que Dios elimine el pecado de otros, pero no su propio pecado. O sea, ¿cómo nos quejamos, por ejemplo, de lo corruptos que son los gobernantes? Y Dios debería destruir a esos gobernantes corruptos. Pero se trata de poner restricciones a ciertos hábitos o vicios que tenemos en nuestra propia vida. Ahí sí queremos que Dios se meta. No, o sea, Dios como ser perfecto que es, si va a entrar a eliminar el mal, tiene que ser coherente. Y verdaderamente si Dios entra a eliminar el mal, no queda nadie en pie. O sea, no queda libre albedrío y tampoco quedaría nadie en pie. Tal cual. Como gran parte del sufrimiento se debe al mal moral, una razón por la cual Dios permite el sufrimiento es para que haya criaturas genuinamente libres, y esto implica esa posibilidad del mal moral. ¿Ok? Sí. Uno dirá, oye, pero hay males como las enfermedades o desastres naturales que no surgen propiamente de un mal moral. Tal cual. Pero analicemos lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuésemos más solidarios? Uno dice, hay ancianos que mueren en la calle por esto del coronavirus. Ya, hay un mal natural, que es el coronavirus. Pero si tuviéramos un mundo que viviera más conforme al orden del amor, más conforme al orden de Dios, más conforme al orden moral, ¿qué pasaría? Que se buscarían los medios de forma muy decidida para ayudar y acoger a esas personas. Esos ancianos que están solo en sus casas, pues podrían tener una conversación más seguida con sus familiares por medio de plataformas virtuales como tenemos hoy en día. Pero lo que sucede es que los ancianos, muchas veces sus familiares no lo llaman en época de coronavirus, pero tampoco los llaman cuando no hay coronavirus. Entonces esa soledad se debe muchas veces a personas adultas que en su egoísmo se centran simplemente en su propia vida, en buscar sus cosas y se olvidan de sus familiares, de los ancianos y todo eso. Esas personas que piden la eutanasia porque sienten que su vida ya no vale y que simplemente ya, como la vida no vale, mejor sería que se mueran, son personas que muchas veces no tienen a sus familiares genuinamente cerca ahí mostrándoles amor. Entonces, como digo, ¿hay males naturales que no se originan del libre albedrío de la gente? Sí, pero si la gente actuásemos desde el amor, esos males naturales se podrían sobrellevar bastante bien, y más aún desde una perspectiva cristiana que creo que podemos ir profundizando a continuación, ¿no? En todo caso, hay que remitirnos a lo que decía San Agustín. San Agustín decía, si Dios permite el mal, es porque es tan sabio y bueno que del mismo mal puede sacar un mayor bien. Así pues, en nuestra vida, por ejemplo, podemos sufrir que Dios haya permitido quien nos haga injuria, pero eso habilita de que podamos tener la oportunidad de perdonarle. Y la práctica moral del perdón es una práctica del amor, de la caridad en muy alto grado. Al mismo tiempo nos encontramos con contrariedades en nuestras vidas, contrariedades que surgen por otras personas o por dinámicas naturales o contingentes del mundo. Pero eso nos ayuda a ejercer virtudes como la paciencia. Encontramos un futuro incierto donde nos encontramos ante dificultades y riesgos, pero eso nos puede ayudar a ejercer la virtud de la paciencia y la confianza en Dios. Entonces, vemos que los males que se abren a nosotros, de todas maneras, habilitan posibilidad de bienes. Y en la medida en que más tengamos esta perspectiva, más lo aprovecharemos. Gracias, Dante. Claro, es por eso que, o sea, como dice la Salvifici, como dice la Salvifici Dolores de Juan Pablo II, que el sufrimiento, es cierto que es complejo, ¿no? Y que está profundamente enraizado en la humanidad, ¿no?
pero también esconde una particular fuerza acerca del interior del hombre a Cristo, ¿no? Porque por medio del sufrimiento como que nos unimos a Cristo, ¿no? Pero no, Jesucristo, el sufrimiento lo está unido ya a la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo arroja de un modo muy penetrante la luz salvífica sobre la vida del hombre. Lo dice la misma Salvifici Doloris, porque mediante la fe, o sea, llegamos al punto de la resurrección. O sea, nos unimos a la cruz de Cristo, pero el Señor también nos permite, si nos unimos a Cristo, resucitar, ¿no? Y esto está incluido en el misterio pascual. Qué interesante lo que has dicho, me ha encantado lo que has dicho. Y ante esto tengo dos preguntas en una. A veces, como sacerdote, pero también ya antes como laico, cuando era catequista en la parroquia, había mucha gente que se pregunta por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena, ¿no? Yo soy una persona de bien, trabajo, estudio, tengo mis hijos, o soy un joven, trato de hacer el bien, pero me sucede cosas malas, todo me va mal. A su vez, por otro lado, veo también que, o sea, hay mucha gente que no es de iglesia y gente que es de iglesia que se pregunta esto. ¿Por qué Dios permite también que a la gente mala le vaya bien? O sea, gente que de repente, por ejemplo, mata, roba, vende droga, etcétera, tiene una vida doble, pero aparentemente nosotros, o sea, vemos, si se ve que le va muy bien, ¿no? Tienen, por ejemplo, ¿no? 3 carros, 4 carros, una casa, 2 casas, le va muy bien, aparentemente. Entonces, ¿por qué? Y lo vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena y que le vaya bien a la gente que le llamamos mala? Bien, esa es una pregunta muy importante y mucha gente se cuestiona fuertemente eso. ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena y permite que le vaya bien a la gente mala? Es un dilema que vemos incluso reflejado en la Escritura. En varias ocasiones hay personajes del Antiguo y Nuevo Testamento que con una u otras palabras más o menos se plantea algún aspecto de esa cuestión. Analicemos la primera. ¿Por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Mi primera respuesta a eso es, ¿dónde está esa gente buena? ¿Quiénes son la gente buena? Muchas veces encuentro gente que dice, pero yo soy bueno. O sea, yo no mato, yo no robo. Hay tanta gente que tiene el concepto de que ser bueno es yo no mato y yo no robo. Pero si comenzamos a analizar a fondo su vida desde una perspectiva de santidad, desde la perspectiva de Dios, nadie queda en pie. Nadie queda en pie. El caso más patente de esto es el libro de Job. En el libro de Job, lo que nosotros encontramos es que se plantea a Job como un hombre perfecto, que cumple absolutamente toda la ley. Toda la ley. Entonces, una persona buena. Y de repente le viene encima un cúmulo horrible de cosas malas que Dios permite. Y al final de cuentas, ¿qué encontramos? Que Job se quiebra. Que Job entra a decir, oye, pero si yo soy tan bueno, ¿cómo es posible que Dios permita que me pase todo esto? Que venga Dios aquí. Yo mismo quiero hablar con Él. Yo mismo voy a encararlo. Que Él me escuche. Yo hablaré y me defenderé. Entonces vemos que en última instancia, en una situación muy difícil, Job se quiebra y no es perfecto, sino que le falta un valor fundamental. El valor que en la tradición de los santos se ha puesto como el valor más fundamental para la santidad, la humildad. Porque el decir, yo soy bueno, como que la bondad fuera algo nuestro, de nuestro propio esfuerzo, nuestra propia propiedad, y que fuese como una especie de cosa que nosotros tenemos para encarar a Dios. Oye Dios, yo soy bueno, yo he cumplido y tú no estás cumpliendo porque permites que me pasen cosas malas. Eso no es humildad, eso es orgullo. Y el orgullo no es bueno. Entonces, ni siquiera el muy santo Job, el hombre justo Job, llega a ser bueno bajo un estándar absoluto. Y por eso, cuando Dios le responde a Job, Dios no entra en un diálogo, mira Job, bueno, yo te tengo que explicar esto y lo otro. No, Dios va de frente
y le muestra su grandeza. Oye, yo he creado esto, yo he hecho aquello, yo soy el que afirma la tierra, el que controla a estas bestias, y Dios le habla de su enorme poder. Y entonces Job de repente se ve muy pequeño ante Dios y ahí recuerda la humildad. Entonces, ni siquiera el paradigma de hombre bueno que sufre en la Biblia, Job, llega a ser propiamente bueno a fondo, porque en él al final de cuentas había una soberbia respecto de su propia justicia, respecto a su propia bondad, como si no fuese un asunto de gracia. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está esa gente buena? Uno cuando sufre se pregunta, Dios, ¿por qué me haces eso? Tal vez Dios podría responder desde el cielo, ¿quieres que te cuente? Respecto de cada uno de nosotros, si sabemos examinar nuestra vida en serio, podemos encontrar que Dios tendría motivos de sobra para permitirnos muchísimos sufrimientos. Lo que pasa es que la gran mayoría de gente no está consciente de la gravedad del pecado y no está consciente de cómo Dios ve las cosas desde su pureza absoluta. Miden la bondad simplemente bajo un estándar social de decir yo no mato, yo no robo. Pero ¿qué es lo que nos informa la Escritura? Salmos 14:3. Todos se desviaron del camino, a una se han corrompido. No hay quien haga lo justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a gente buena? ¿Dónde está esa gente buena? Yo no encuentro un hombre absolutamente perfecto que cumple ese estándar. Fuera, por supuesto, de la persona de Jesucristo, exacto, Dios encarnado, y la Santísima Virgen llena de gracia. Pero fuera de esos casos singularísimos, aún nos hemos corrompido. Entonces, nosotros consideramos que somos buenos porque donamos un poco de dinero a la caridad, porque vamos a misa, porque rezamos. Dios, si yo rezo el rosario, ¿cómo tú puedes permitir que pase esto? Si yo voy todos los domingos a misa, si yo doy limosna. Esto me suena un poco a lo que decía el fariseo en su oración en contraste con el publicano. Pero miren lo que nos dice el libro de Isaías 64:6. Todos somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, a nosotros nos parece la gran cosa los actos moralmente buenos que hacemos, pero desde la perspectiva de absoluta santidad de Dios, no es nada. Y deberíamos aprender esa humildad de que lo que mejor nos parece a nosotros es nada frente a la santidad de Dios, como trapos de inmundicia. ¿Y qué eran los trapos de inmundicia? Porque voy a tener que explicarlo para que quede claro. En el Antiguo Testamento, estamos hablando de sociedades, pues, antiguas, no había eso como las toallitas higiénicas para las mujeres. Entonces las mujeres tenían que limpiarse y tratar esto de su flujo menstrual con unas toallas especiales, con unos trapos especiales. Esos son los trapos de inmundicia. Entonces cuando se dice que hasta nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante el Señor, una cosa fuerte se dice. Entonces, de todas maneras podemos preguntarnos, ¿pero por qué Dios permite que pasen cosas malas a personas que tratan, aunque sea de hacer lo bueno, de vivir en gracia de Dios, de seguir el camino cristiano? Porque no voy a decir que no haya personas que busquen esto. Ciertamente hay personas que buscan genuinamente ser coherentes, aunque ninguno de nosotros seamos perfectos. Hay quienes sinceramente tratamos de serlo y nos esforzamos en medio de nuestra continua imperfección por ser perfectos. ¿Por qué Dios permite que pase de todas maneras cosas malas a esas personas de buena intención en principio? Lo primero que tenemos que hacer es romper con la idea de que solo le puede pasar cosas malas a quien comete pecado. Porque si decimos, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es como que nos sorprendiera, y si nos sorprende es porque tenemos la premisa implícita de que solo le puede pasar cosas malas a la gente que peca. Y ese no es el concepto de Jesucristo. Los judíos del tiempo de Jesús tenían esa creencia. Si a alguien le pasa algo malo es porque esa persona... Sin embargo, nos encontramos en el Evangelio con el caso de un hombre ciego de nacimiento. Y los apóstoles preguntan a Jesús, ¿por qué este hombre nació ciego? Y entonces Jesús responde, ¿no? Frente al dilema que se le plantea, porque se le dice, ¿nació ciego por su propio pecado o por el pecado de sus padres? Obviamente no podía ser por su propio pecado porque, vamos, ya nació ciego, no podía pecar antes de nacer. Y decir que es por el pecado de sus padres también como que suena medio injusto, porque es ciego una persona no por su propia culpa, sino por culpa de otros. Jesús sale del dilema diciendo lo siguiente. Juan 9:3. No pecó este ni sus padres, sino que está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Y Jesús lo sana.
Entonces muchas veces Dios permite el sufrimiento en la vida de la gente para manifestar su poder. Así, hay un hombre honesto que tiene su empresa y de repente llega una quiebra económica. Pero ese hombre honesto sentía que lo tenía todo en la vida. Salud, dinero y amor. Estaba bien de salud, le iba bien económicamente y estaba bien con su esposa, sus hijos, su familia. Salud, dinero y amor. Entonces dijo, tengo salud, dinero y amor, lo tengo todo. Pero como señala el filósofo cristiano C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, la frase lo tengo todo es la frase más terrible de todas si ese todo no incluye a Dios. Entonces puede ser una persona honesta, no un narcotraficante, sino un empresario bueno y un buen padre de familia, pero si ese lo tengo todo no incluye a Dios, es terrible, porque esa persona se está perdiendo lo más esencial de la felicidad, se conforma con bienes relativos y pierde el bien absoluto. Y Dios, que es bueno para evitar que esta persona caiga en la posibilidad de eternamente perder el bien absoluto, puede Dios permitir en su providencia o habilitar en su providencia que se le compliquen las condiciones de vida a esa persona para que, rotas sus condiciones de vida perfecta, busque a Dios. Entonces, cuando uno está débil, cuando uno está roto, cuando uno está en quiebra económica o de salud o en el amor o lo que sea, busca a Dios. Y el poder de Dios se manifiesta de algún otro modo cuando uno lo busca con sinceridad y humildad. Y así Dios, a una persona que está en quiebra económica, poco a poco lo puede hacer salir adelante y lo restaura. Porque el Señor es un Señor de restauración. Entonces Dios puede permitir ciertos males para que su poder se manifieste en nosotros más plenamente. Una segunda razón por la cual Dios podría permitir que a personas que sinceramente buscan hacer las cosas bien o que procuran ser honestos le pasen cosas malas, es porque Dios quiere perfeccionarnos. Porque nosotros no somos perfectos, podemos tener buenas intenciones, pero de buenas intenciones está lleno el infierno. Exacto. Así que hay que pulirnos. Y así encontramos que Proverbios 3:12 nos dice, el Señor reprende a quien ama, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, en ocasiones, cuando nosotros nos estamos desviando el camino, Dios requiere a veces permitir ciertos sufrimientos para que nosotros reflexionemos sobre el rumbo que estamos tomando. ¿Ok? En esa línea también nos dice Deuteronomio 8:5, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Entonces, hay personas de buena intención, pero no son perfectos. Entonces, Dios quiere perfeccionarlos moralmente, porque Dios no quiere simplemente que nos sintamos bonitos, sino que seamos mejores. Exacto. Imaginemos, y con esto cierro esta parte de la respuesta, que un bloque de mármol pueda sentir. Entonces llega Miguel Ángel a esculpir en este bloque de mármol a el David. Y con el pincel, a darle y a darle. Si ese bloque de mármol pudiera sentir, diría, maldito desgraciado, ¿qué me estás haciendo? Suéltame, ¿cómo puedes ser tan cruel de estar haciéndome esto? Claro. Y Miguel Ángel sigue. Y luego lo termina puliendo y sale esa estatua majestuosa, el David. Muchas veces nosotros encontramos que las personas más maduras, las personas más serias, las personas más compasivas, las personas con una visión más profunda de la vida, son personas que han sufrido mucho. Y ahí Dios los ha ido puliendo con el cincel y el martillo. Así que una tercera razón por la cual Dios puede permitir estas cosas a gente que busca ser buena y honesta es para perfeccionarlos moralmente. Entonces, resumiendo, razones. 1, para manifestar su poder en medio de las dificultades que permite para estas personas. 2, para reprenderlos cuando no van por buen camino, porque no hay personas perfectas, hay personas que tratan de ser buenas, pero no perfectas. 3, para perfeccionarlos moralmente. Vayamos a la segunda parte del dilema. ¿Por qué Dios permite que le vaya bien a gente mala? Bueno, a un nivel filosófico podemos decir lo siguiente, desde una perspectiva cristiana, en una cosmovisión cristiana. Es que Dios es justo. Y esa es mi respuesta. Si Dios permite que le vaya bien a gente mala, es porque Dios es justo. Y uno dirá, Dante, está diciendo algo muy raro, porque lo que esperaríamos es que si Dios es justo, le vaya mal a la gente mala. Lo que pasa es que mucha gente cree que todo se paga en esta vida, que esta vida es la única dimensión. Pero en la cosmovisión cristiana, que es el marco filosófico desde el cual estoy respondiendo, y es un marco filosófico factible para responder el problema del mal, porque si el ateo plantea el problema del mal al teísta, el teísta está en su derecho de utilizar su propia cosmovisión para resolver el problema, porque el ateo lo plantea como una crítica interna. En una cosmovisión cristiana,
personas que perseveren en el mal y vivan en el mal y no se arrepientan, ¿dónde terminan? Pues lejos eternamente de Dios, en el estado que llamamos infierno. Entonces, ¿hay personas que sean tan absolutamente malas, que no hayan hecho jamás nada bueno en su vida? Creo que no. O sea, hasta la persona más mala que podamos encontrar, algo de bueno habrá hecho. Uno puede ver, por ejemplo, la biografía de tipos como Pablo Escobar, un desgraciado, pero que procuraba ser bueno con sus hijos, por ejemplo, y había gente a la que quería y por ahí gente a la que ayudaba y trataba bien. O sea, ese hombre malvado algún bien hizo. Entonces Dios, como es justo en su providencia, puede organizar que le vaya bien a gente mala para pagarles en esta vida todo el bien que han hecho. Todo ese poco bien que ha hecho esa gente mala, Dios se los quiere retribuir en esta vida. Y ya luego les tocará su destino eterno, que no va a ser bueno. Entonces, así Dios es justo, porque no queda en deuda con ellos, porque ya les pagó en esta vida todo el poco bien que habían hecho, y pagarán en la vida eterna el mal que les queda. Esa es una respuesta racional. Ahora, este problema de por qué le va bien muchas veces a gente mala, lo encontramos reflejado en la Escritura. Así, en Job 21, del 7 al 9, leemos lo siguiente. ¿Por qué prosperan los malvados y envejecen y crecen en riqueza? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Asimismo, Jeremías 12:1 dice, Señor, déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los impíos? Vamos a dar algunas explicaciones de esto, rápidamente. Una posibilidad es la que ya dije, que Dios en su justicia les pague a esos impíos todo el bien que han hecho en vida para después no deberles nada frente a la retribución que les dará en la otra vida. Una segunda razón es que Dios puede estar esperando la conversión de estas personas. O sea, hay hombres malvados e impíos y Dios les da una oportunidad en lugar de destruirlos para que puedan reflexionar y convertirse. Así, en 2 de Pedro 3:9 leemos lo siguiente. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente para con ustedes, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, Dios podría destruir automáticamente al malvado, pero Dios puede darle chance para que reflexione y se convierta. Entonces ya será responsabilidad del malvado perderse y no de Dios que no le dio chance, ¿no? Pero en todo caso, el destino eterno de estas personas, si perseveran en el mal, es que no les va a ir bien. Entonces esa sería una tercera respuesta, que al final de cuentas no van a acabar bien. Y así el propio Jesucristo en Lucas 6:25 dice, hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Esa es genuinamente la respuesta a este dilema, entender que hay otra vida, que no es que todo se acaba en esta vida y que todo se paga en esta vida, como dice alguna frase tan común de la sabiduría popular. Bueno, para que esto está muy bueno porque has tocado varios puntos, pero me quedo sobre todo con esto que dijiste de salud, dinero y amor, que al parecer son los 3 dones de la santa cultura. La cultura ha reemplazado al Espíritu Santo y nos da estos 3 dones, ¿no? Esa es la divinidad que le interesa a la gente hoy en día. Exacto, y tiene su propio culto, ¿eh? Es por eso, y hoy da mucha pena ver muchas parroquias que en vez de enfocarse en algo que tú has planteado, que es la santidad, se enfoquen más en el cuidado del medio ambiente. Eso da mucha pena. Bueno, para ir. Sí, mira, yo ante la experiencia pastoral, ya como desde diácono, ya como sacerdote, también antes de entrar al seminario, también lo he experimentado. Mucha gente, o sea, hay gente dentro de la iglesia que es asidua, va a misa diario, o pertenece a un grupo, un movimiento, un carisma en la iglesia, reza, visita al Santísimo, pero le sucede algún sufrimiento y se aleja de la iglesia, y se aleja rotundamente. Un sufrimiento, un acontecimiento, puede ser muerte de un familiar, enfermedad, acontecimientos con los hijos, o los mismos hijos, acontecimientos que suceden en la vida de sus padres o de sus hermanos, o de algún familiar cercano, y como decimos en lenguaje coloquial, le choca el acontecimiento y se aleja rotundamente de Dios, y pueden pasar años y alejarse de Dios y no regresar y no volver a la iglesia. Pero también
por otro lado, gente que no es de iglesia, por ejemplo, en algún momento el padre Lorink decía que hay ateos que se hacen ateos no por razonamiento, bueno, yo lo digo por mis propias palabras, por razonamientos filosóficos, sino por acontecimientos que le han sucedido en su vida que le llevan a pensar que Dios no existe. Pero en el fondo, claro, yo digo, son muy religiosos. ¿Qué se puede decir del caso de las personas que se alejan de Dios a partir de una experiencia de sufrimiento? Interesante cuestión. Cuando se plantea, hay personas que se alejan de Dios a partir de una experiencia de sufrimiento, la acusación implícita de quienes plantean ese dilema muchas veces es, bueno, entonces Dios tendría la culpa porque Dios permite un sufrimiento que va a hacer que esas personas se alejen. ¿Cómo explicamos esto? No, Dios no tiene la culpa. Porque más bien Dios puede permitir ciertos sufrimientos para que se revele lo que verdaderamente está en la persona. Cuento una anécdota. En una ocasión, una madre de familia le dice a su hijita, hijita, te quiero enseñar una lección importante. Mira, vamos a poner 3 cacerolas de agua hirviendo. En una vamos a poner una zanahoria. En la otra vamos a poner un huevo. Y en la otra vamos a poner unos granos de café. Y así lo hacen. Entonces, esto hierve bastante, vuelven dentro de un rato y la mamá le muestra. Hijita, ¿qué pasó con las zanahorias? Bueno, mamá, se deshicieron. Y con el huevo se puso duro, duro. Y con el café, pues sacó su esencia y transformó todo el agua. Y ahora es café. Así es, hijita. Y así sucede con el sufrimiento en la vida. Nosotros en la vida pasamos sufrimientos, pasamos pruebas, y eso es como el agua caliente, el agua hirviente. Y eso va a sacar lo que hay en nosotros verdaderamente. Hay personas que frente a una experiencia de sufrimiento, pues se ablandan, se quiebran, así como la zanahoria que se ablanda. Hay otras personas que se vuelven cerradas, duras, con resentimiento, como el huevo que se pone duro. Pero hay otras personas que frente a una experiencia de sufrimiento, sacan lo mejor de sí y transforman su entorno, así como ese grano de café que transformó todo el agua. Entonces, que haya personas que se alejen de Dios a partir de una experiencia de sufrimiento, simplemente es que Dios en su providencia permite que se manifieste lo que hay verdaderamente en el corazón de ciertas personas. Porque si un creyente está sinceramente afincado en Dios, con sinceridad, caridad y humildad sobre todo, pues va a perseverar pese a las dificultades, porque su fe se basa en el amor y no en el interés. Lamentablemente muchos creen en Dios como una especie de seguro de vida. O sea, creen en Dios para que Dios le evite los problemas. El Dios bombero. Si se les quema la casa, si hay problemas en el trabajo, o en la salud, el dinero o el amor, Dios es mi seguro de vida porque Diosito me ayuda. Y Dios apaga el incendio y ya está. Si Dios apaga el incendio, nos olvidamos de él. Ya no nos sirve. O perseveramos en la fe mientras sentimos bonito en la oración, pero dejamos de sentir bonito y ya dejamos. Entonces no es genuino el amor y devoción de la persona. Entonces no son personas que estén cambiando a partir de una experiencia de sufrimiento, sino que simplemente se manifiesta lo que ya tenían en sí. No es culpa de Dios. Dios simplemente en su providencia permite que algunas cosas se revelen. El hecho de que el sufrimiento sirva para manifestar lo que verdaderamente hay en las personas es una constante en la Escritura. En la Escritura muchas veces se pone la analogía del fuego que prueba el oro. Porque todas las impurezas del oro van a ser destruidas por el fuego, pero el oro mismo no. Entonces, encontramos en Eclesiástico 2:5. El valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Entonces, para probar verdaderamente si una vida espiritual es genuina, si hay una auténtica devoción, se puede permitir tales sufrimientos. Y ahí veremos qué sale de la persona, si se ablanda, como la zanahoria, si se endurece, como el huevo, o si saca lo mejor de sí y va transformando el entorno, como el café. Miren, hay personas que pasan sufrimientos muy similares o los mismos sufrimientos y tienen una actitud distinta. Pongamos el ejemplo de la infidelidad de pareja. Hay personas en su adolescencia que sufren una infidelidad de parte del novio o la novia. Y algunos se dicen,
Ajá. Por ejemplo, pensemos una chica que amó mucho a un joven y este joven la engañó y la dejó. Entonces ella piensa, él me hizo sufrir a mí. Entonces, así como él me hizo sufrir a mí, yo voy a hacer sufrir a los demás hombres. Y entonces comienza a llevar una vida desordenada de meterse con uno, con otro y jugar con el corazón de muchos y después dejarlos y hace sufrir a los hombres. Entonces tiene la experiencia de sufrimiento de que la hayan engañado, de que la hayan dejado, y ¿qué opción toma ella? Hacer sufrir a los demás. Pero hay personas que toman otra actitud y pueden decirse, oye, yo he sufrido tanto con esta experiencia de infidelidad y yo no quisiera que alguien más sufra así. Así que cuando yo tenga la oportunidad de estar con otra persona, si Dios me lo concede, le voy a ser fiel. Entonces, fíjense que es el mismo sufrimiento, haber sufrido una infidelidad de parte de la pareja, pero uno toma una actitud y otro toma otra. Entonces, ahí el tema no es lo que Dios permita, el tema es lo que está en verdad en la persona. No hay base para echarle la culpa a Dios. Qué bueno, porque esto me hace acordar al oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Ya los mismos griegos ya lo tenían esto muy, muy en cuenta. Y de hecho, la filosofía moderna escapa de esto porque se concentra más en el sufrimiento que en el hombre mismo. Padre Yair. Claro, ante lo que has dicho, y todos los que nos están viendo desde sus hogares, ¿qué lecciones espirituales puede darnos Dios por medio del sufrimiento? Bien, ciertamente Dios puede darnos muchas lecciones espirituales y esa es una gran razón por la que Él permite el sufrimiento, incluso para personas que lo buscan sinceramente, porque lo buscamos sinceramente, pero no somos perfectos, nos falta mucho. Dios necesita pulirnos, así como se pule ese bloque de mármol para que sea el David. Lecciones espirituales. No voy a decir todas, simplemente una lista de las principales. 1. Humildad. Muchas veces nos creemos lo máximo porque todo nos va bien, las cosas nos resultan, tenemos salud, dinero y amor y nuestros proyectos siempre salen bien. Somos lo máximo, ¿no? Y podemos creer en Dios y decir, yo soy muy devoto de la Virgen, yo rezo mucho el rosario, o yo sé mucha filosofía, yo sé mucha teología, yo soy un cristiano comprometido desde niño, yo no soy como esos otros que se emborrachan y etcétera. Muchas veces podemos caer en soberbia, inclusive espiritual. Cuando Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas y nuestros proyectos no resultan, pues nos quebramos. Y en eso nos hacemos humildes. Y la virtud fundamental para la santidad es la humildad, porque la santidad no es algo que nosotros hacemos para Dios. La santidad es algo que Dios hace en nosotros. Y para eso se necesita permitir que Dios actúe. Y nosotros le estorbamos. Cuando nosotros mismos queremos hacer las cosas, le estorbamos. Nos encontramos con que nosotros no podemos y con que nuestros esfuerzos fallan, decimos, Señor, yo no puedo, actúa tú. Y ahí le damos el espacio. Cuando el sufrimiento nos quiebra, nos hacemos humildes. Y esto lo recoge la Escritura. Salmo 119, 71. Me estuvo bien el sufrir, pues así aprendí tus mandamientos. Asimismo, en 2 Corintios 12, del 7 al 9, escribe el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de carne, un emisario Satanás que me abofetee, para que no me enorgullezca de sobremanera. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que permanezca en mí el poder de Cristo. Entonces, claro, a veces uno puede tener mucho conocimiento y mucha experiencia y muchos proyectos que han ido bien y cosas así, pero llega un momento en que todos esos logros los puede exaltar a uno desmedidamente. Entonces Dios permite la guerra de carne, Dios permite el sufrimiento para mantenernos con los pies en la tierra. Porque mantenernos con los pies en la tierra es la mejor forma de llegar al cielo. En el sentido de que estar en la humildad es la mejor forma de que Dios nos eleve. Porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Entonces, cuando nos ensalzamos, ¿qué es lo mejor que Dios podría hacer por nosotros? Humillarnos.
para que después sea Él quien nos ensalce. Porque nosotros podemos ensalzarnos en el mundo, pero no podemos ensalzarnos hasta el cielo. Y Dios quiere que lleguemos al cielo. Una segunda lección es la experiencia. O sea, cuando Dios permite que pasemos por muchos sufrimientos, adquirimos experiencia espiritual y visión espiritual. Las personas que mejores consejos espirituales pueden dar, y no solo espirituales, sino humanos en general, son personas que han pasado por muchas cosas, que han sufrido mucho. Entonces Dios puede permitir que nosotros suframos para que podamos mejor aconsejar y ayudar a otros y comprender a otros. Solo compadece quien padece. En la medida en que hemos sufrido mucho, tenemos un corazón más abierto a acercarnos a los demás en sus sufrimientos y entenderlos. Entonces Dios permite que pasemos por muchas cosas para ese fin, para que podamos servir mejor a los demás. En el Salmo 66:12 leemos: dejaste que un cualquiera nos pisoteara. Hemos pasado a través de agua y fuego, pero al fin nos has dado respiro. Entonces el Señor permite muchas cosas, pero eso nos ayuda a tener experiencia y perspectiva. Una tercera lección espiritual es la confianza en Dios. En la medida en que pasas mucha angustia, en la medida en que pasas mucha incertidumbre, tienes que confiar en Dios. Porque tú mismo no puedes con ese sufrimiento, tú mismo no puedes con esa dificultad. El único que puede resolver las cosas es Dios. Y aprendes a abandonarte cada vez más en Él. Dios es tan humilde que Dios permite que pasen ciertas cosas para que nosotros nos abandonemos en Él. Pero ¿cuándo nosotros nos abandonamos en Dios? Cuando no tenemos otra opción. Mientras podamos resolver las cosas con nuestro dinero, inteligencia, poder e influencias, acudimos a eso. Y cuando ninguna de las cosas del mundo nos resulta, acudimos a Dios. Dios es tan, pero tan humilde que Él acepta que lo tomemos como la última opción. Y aún así nos recibe. Y cuando nada de las cosas del mundo nos sale bien, entonces, Señor, ayúdame. Así, por ejemplo, Dios permitió mucha angustia y sufrimiento en la vida del rey David. Y por eso tenemos tan bellos salmos compuestos de cómo clamar a Dios en tiempos de angustia. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Y una cuarta lección espiritual es que ya esa confianza no es un tema abierto abstracto, sino que comenzamos a ver cada vez más en nuestra vida de forma concreta que Dios actúa. Ahorita tú puedes estar muy angustiado por todos los sufrimientos que se abren hacia tu futuro, la incertidumbre económica, la incertidumbre de salud, la incertidumbre en muchos aspectos de tu vida que pueden quebrarse. Pero te invito no que te obsesiones con lo que podría pasar en el futuro. Mira al pasado. Mira todas las veces en que tu vida pudo haberse quebrado y en que el Señor organizó las cosas para que no se quiebre. En que el Señor te rescató milagrosamente. Entonces, viendo toda la cantidad de veces en que Dios nos rescató en el pasado, tenemos mayor seguridad para afrontar el futuro. Esa es una lección espiritual. Y así en Isaías 43:2 leemos: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Solo el creyente que ha tenido la experiencia de pasar por el agua y por los ríos y por el fuego, y Dios lo ha salvado en medio de todo eso, tiene esa confianza vivencial de que Dios actúa. Y esa es una gran lección espiritual. Wow. Estas lecciones espirituales nos tienen que hacer pensar, sobre todo en este tiempo de coronavirus, cómo estamos tomando esta situación. Porque muchos pues lo estarán tomando como, bueno, es algo que va a pasar y se mantienen igual y no hacen una introspección de cómo ha estado su vida hasta este momento. Dios quiera que este tiempo haya servido para que nos hayamos dado cuenta de muchos de nuestros errores. ¿Y por qué? Porque, vamos, como bien lo has dicho, todos estos acontecimientos nos puede ayudar a hacer introspección en nuestra vida de cara a la santidad, a lo que todos estamos llamados. Aquí, Dante, quisiera plantearte una objeción, cogiendo a mi estimado Albert Camus. ¿Vale? Albert Camus es el que estaría ahorita totalmente en contra tuya. Porque básicamente te ha desbaratado todo su ensayo. ¿En cuántos minutos? En menos de una hora. A ver,
él plantearía lo siguiente, tal vez. Él te diría, Dante, recuerdo este pasaje, lo recuerdo claro, que él dice que yo no puedo, el ser humano no puede esperanzarse en aquellas cosas que no son evidentes, porque dice que solamente lo que es evidente para mí es lo que es cierto. Entonces, a partir de ahí, él dice, entonces esperar en Dios es engañarme. Entonces, el sufrimiento, el sentido del sufrimiento es el sufrimiento mismo. Entonces, esto de la confianza, de la esperanza, la trascendencia, no existe en el sufrimiento. ¿Cómo podríamos plantearle una objeción? Bien, lo primero que hay que decir a este respecto es que felizmente, al parecer, Camus mismo se dio cuenta de que estaba equivocado. Tengo publicado un libro, mi libro más conocido, Dios existe, el libro que todo creyente verá y todo ateo temerá leer, en 2016, en que el apéndice final se titula 7 filósofos y Dios. Y uno de ellos es Albert Camus, este filósofo existencialista francés, el filósofo del absurdo. Y una de las cosas que explico en el libro es que, de acuerdo a testimonio de amigo personal de Camus, al final de su vida, él terminó acercándose a Dios. Y parece que habría terminado recibiendo una especie de bautismo de deseo. Él genuinamente deseaba entrar en el cristianismo. Quien quiera los detalles, bueno, ahí los puede encontrar en el libro porque sería amplio explicar la historia de Camus. Pero hay una diferencia fuerte entre la actitud de Jean-Paul Sartre, que él mismo quiere crear valores, de la actitud de Camus, que lo que busca es encontrar el fundamento de los valores. Y frente a no encontrarlo, entonces él dice que la vida es absurda. Pero él no intenta, a diferencia de Jean-Paul Sartre, crear una especie de valor artificial desde la autonomía del hombre, sino Camus vive desde la angustia, desde el absurdo, y trata en medio de eso de ser bueno. Una de las obras que más me ha impactado de Albert Camus es su libro La peste, en donde el protagonista, un médico en medio de una situación de peste, y vale la pena mencionarlo en este contexto de coronavirus, dice que el verdadero reto es cómo ser santo sin Dios. O sea, Camus no se plantea un asunto de, bueno, la vida es absurda, entonces disfrutemos, no, sino una cuestión de, pero ¿cómo podemos vivir de forma coherente y buena? Pero él sigue con la angustia porque no encuentra una respuesta trascendente y sólida a esto, ¿no? Entonces, lo que hay que responder es que la existencia de Dios se puede probar de forma racional. O sea, no veo en Camus que él haga una refutación filosófica de la existencia de Dios. Su agnosticismo es casi un punto de partida metodológico en lugar de una demostración racional. ¿Okay? No es que él se haya tumbado todos los argumentos a favor de la existencia de Dios. Entonces yo comenzaría con los argumentos teístas de establecer ciertamente que Dios existe, y tengo muchas conferencias, artículos y libros enteros al respecto. Entonces yo comenzaría por ahí. Se puede establecer racionalmente que Dios existe, y que Dios existe como un ser personal y bueno, y que por lo tanto debemos entender la creación, la vida, el mundo, la historia en función de esa premisa. Y si comenzamos a entenderlo desde ahí, la perspectiva cambia. Y también diré que hay muy buenos argumentos racionales para creer que este Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo, y que por lo tanto la cosmovisión cristiana es correcta, y que por lo tanto hay un sentido en el sufrimiento. Así, mi pasaje favorito de la Escritura, Marcos 8:34, Jesús dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Entonces Jesucristo pone el camino cristiano como un camino de cruz, como un camino de sufrimiento y dificultad, pero es al mismo tiempo un camino de amor, un camino de confianza, un camino de sentido. En medio de unirnos al sufrimiento de Cristo, encontramos más profundamente a Cristo y encontramos la genuina felicidad. Entonces, el sufrimiento nuestro puede tener un valor trascendente, porque cuando nosotros unimos nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo, esto genera un valor meritorio que constituye tesoro, no solo para nosotros mismos, sino para los demás, por la doctrina de comunión de los santos. Entonces, ¿qué encontramos? Colosenses 1:24, el apóstol Pablo dice: completo en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, así como dice Pablo, nosotros cuando pasemos experiencia de sufrimiento, unámonos a la cruz de Cristo.
Y los sufrimientos de Cristo, ¿qué valor tienen? Redentor. Del mismo modo, cuando nosotros ofrecemos con amor y paciencia, con generosidad, nuestros sufrimientos a Dios, por la redención del mundo, por la salvación de los pecadores, lo unimos a Cristo, entonces Cristo mismo lo aplica para ese fin y podemos ayudar a la salvación de personas. La Virgen María en Fátima, ¿qué dijo? Hay muchos pecadores que se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Y entonces el Papa de aquella época decía, esto es una verdad teológica sorprendente, porque esto implica que hay gente que se va al infierno porque nosotros no oramos y nos sacrificamos lo suficiente por ellos, lo cual a su vez implica que con nuestras oraciones y sacrificios podemos evitar que gente se condene. Entonces eso, hay un valor trascendente muy grande que puede haber en sufrir con amor y paciencia, uniendo nuestro sufrimiento a la cruz redentora de Cristo por la redención del mundo. Pues realmente esto, los que nos están escuchando, yo estoy seguro que alguna vez han escuchado cuando una persona fallece, dicen, bueno, ya está en el cielo, ya está. Oye, ¿una misa? No, ¿para qué? Ya está en el cielo. Pues tranquilo. Bueno, con lo que estamos hablando creo que ya se respondió por sí solo. Por favor, oren por las personas que fallecen, denle todo el tiempo posible para que realicen los sacerdotes una misa por el alma de estas personas, porque tenemos la oportunidad aún de pedir por ellas y que Dios la lleve al paraíso. Eso que no debe perderse, por favor, se lo pedimos a todos los que nos escuchan, que eso no se pierda de vista en ni un solo momento, no por el tema de coronavirus, eso es contingente, para siempre, que se quede. ¿Cierto, padre? Claro, así tiene que ser. Siempre estamos llamados a orar por los difuntos, y hace, no sé si la semana pasada incluso lo hablamos, ¿no? Que estamos llamados a orar por los difuntos. Podemos ganar en diversos días del año, ganar incluso indulgencias por los difuntos. Nosotros no sabemos dónde están, no sabemos si están en el purgatorio, si están en el cielo. No podemos decir que están en el cielo porque es como si los estuviéramos canonizando. Pero bien. Pasamos a la siguiente pregunta, aunque también ya tenemos preguntas del público, tenemos un par de preguntas, pero voy a terminar con esta última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Dante, nosotros, o sea, los sacerdotes, los presbíteros, estamos llamados a guardar el sigilo sacramental. ¿Sí? Y Cristo, o sea, nos permite usar su yo para nosotros mismos absolver. O sea, es decir, usamos el yo de Cristo en el nombre de Cristo, aunque seamos más pecadores que los penitentes. O sea, Cristo nos permite usar su yo para absolver los pecados. Y bajo ningún motivo, lo dice el derecho canónico, está terminado, lo dice el canon 983, parágrafo 1, que está terminantemente prohibido al confesor hacer uso con perjuicio del penitente de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación. Ahora, nosotros escuchamos en las confesiones, a veces en las confesiones más cosas, o sea, más que pecados, sufrimientos de las mismas personas. ¿Por qué? Porque sucede mucho en los penitentes, en las personas que se acercan a la confesión, o a veces también confunden la confesión con la dirección espiritual. Se escucha mucho sufrimiento y no se entiende el sufrimiento, el porqué del sufrimiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer o pensar cuando Dios permite en nuestra vida un sufrimiento que no entendemos? Porque a veces, a primera instancia, no entendemos los sufrimientos que tenemos en nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer o pensar? Bien, lo primero es que nosotros debemos tener una actitud de humildad. Tienes que entender que no entiendes. Y tienes que entender que no tienes por qué entender necesariamente. O sea, no somos omniscientes. Nosotros no tenemos que saber todo el tiempo el porqué de todas las cosas, porque no somos Dios. Dios no tiene la obligación de estarnos revelando a cada instante absolutamente todo su plan. Porque si eso fuera así, no habría fe, no habría confianza, no habría humildad. No habría tampoco paciencia, porque no necesitas tener paciencia de algo que sabes que va a suceder con certeza, por ejemplo, o cosas así.
Entonces, cuando Dios permite sufrimientos en nuestra vida y nosotros no entendemos por qué, básicamente tenemos que recordar 3 cosas. Primero, que Dios siempre puede actuar. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces se ve como uno mismo y su circunstancia de que le falta dinero, de que hay enfermedad, de que vino la desgracia y cosas así. Pero lo que tenemos que decirnos no es yo soy yo y mi circunstancia, sino yo soy yo y Dios. O si no vamos a decir yo soy yo y mi circunstancia, entender que la principal circunstancia de todas es Dios. Y que Dios actúa. Y Dios sabrá cómo actuar. Así, en Juan 13:7, Jesucristo dice, ahora no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. ¿Cuántas veces en nuestra vida, si miramos al pasado, nosotros hemos dicho, Dios, ¿cómo es posible que hayas permitido esto? En el pasado dijimos eso. Y después, a partir de ciertos eventos que hemos visto como negativos, como terribles, como inexplicables, se han ido armando las cosas y al final ha terminado trayendo un efecto bueno, material y o espiritual en nuestras vidas. Aquel hombre que pierde el trabajo luego consigue un trabajo mejor. Aquella persona que recibe una enfermedad como el cáncer se arrepiente y se convierte y así logra obtener salvación eterna. Y así distintas opciones. Entonces, si Dios ya en el pasado muchas veces ha permitido sufrimientos que en ese momento veíamos como absolutamente inexplicables, pero luego ahora nos damos cuenta que terminaron trayendo un efecto bueno, ¿por qué no pensar lo mismo ahora si realmente nos aferramos a Dios? Y eso lleva al segundo punto. Confianza en que las cosas están en manos de Dios. Romanos 8:27. Todo concurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo. Pablo no dice las cosas buenas. Todo. En el mundo pasan cosas buenas y cosas malas. Hay riqueza y pobreza. Hay salud y enfermedad. Pero Pablo dice que todo concurre para el bien de aquellos que aman a Dios. Entonces perseveremos en ese amor. En tercera instancia, confianza en que Dios nos ama absolutamente. No perdamos esa confianza. Isaías 49, del 14 al 16. Pero Sión dijo, me dejó Yahvé, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Dejará de compadecerse el hijo de su vientre? Pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Delante de mí, siempre el Señor se ha olvidado de ti. Entonces, eso es lo que tenemos. Que el Señor nos ama infinitamente. Si Dios permite ciertos sufrimientos en nuestra vida, es porque es necesario. Dios no permitirá que suframos un segundo más de lo que es necesario. Y tenemos que tener esa confianza. Ahora bien, nosotros no siempre sabemos lo que es necesario, porque nosotros no tenemos toda la perspectiva. Pensemos en una alfombra, y con esto termino. Una alfombra tiene diseños muy bonitos por lo general. Es muy bella, tiene muchos colores. Piensen en esas majestuosas alfombras árabes, con tantos diseños geniales. Voltea esa alfombra y tú ves un conjunto de hilachos desparramados y caóticos. Pues bien, nosotros en esta vida vemos la parte de atrás de la alfombra, aquí terrenalmente, desde el mundo, desde la contingencia. Y vemos esos hilachos de este absurdo y esta dificultad. Pero Dios ve la alfombra desde arriba. Y si nosotros permanecemos fieles a Dios, poco a poco iremos teniendo la oportunidad de tener esa vista trascendente de las cosas. Y también en algún momento, al llegar a la felicidad eterna junto con Él, podremos entenderlo todo. Así que tengamos confianza en su amor. Esa es mi conclusión. Y en esa confianza, en el amor, gracias Dante, esa confianza, justo lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? De dedicarle las misas a los difuntos, ¿no? Dedicarle las misas a las personas que han fallecido. Hay que tener algo claro aquí. Cuidado, porque del infierno no se saca nadie, ¿cierto? Eso debe estar más que claro, por si es que alguien ha malentendido lo dicho. Del infierno no sale nadie, esa es la condena final. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros no sabemos dónde se encuentra el alma, y por eso nos surge pedir por las intenciones de pedir por las almas. Nos surge porque no sabemos dónde están. No nos consta que están en el infierno, menos nos consta que están en el cielo. Por lo tanto, es necesario pedir por las almas.
¿Cierto, padre? Sí, es necesario pedir por las almas, claro, lógico. No sabemos dónde están, pero estamos llamados a rezar por los difuntos, ¿no? O sea, y eso está en la Sagrada Escritura, en el segundo libro de los Macabeos, en la que, debido en tiempo de los Seleucidas, en tiempo de combate, algunos judíos murieron en el combate murieron en el combate, y los sobrevivientes, al levantar los cuerpos, se dieron cuenta que tenían, por ejemplo, tenían ídolos debajo de las túnicas. Pero ellos tenían una vida devota, o sea, es decir, creían en Dios, rezaban el Shema, eran fieles, entre comillas eran fieles. Entonces, ¿qué hicieron los sobrevivientes? Ofrecían sacrificios por los difuntos, o sea, por ellos, para que Dios tenga misericordia de su alma. Entonces, hoy, nosotros, como somos el nuevo pueblo de Dios, gracias a Jesucristo, que ha muerto en la cruz por nosotros y nos ha abierto las puertas del cielo, nosotros somos el único sacrificio de agradar al Padre por los difuntos, que es la Santa Misa. Pues ya creo que está más que claro, ¿eh? Bueno, entonces, nos comentaste, padre Yair, que hay unas preguntas que le tienen aquí a nuestro estimado y a quien le agradecemos su tiempo, ¿no? Por estar aquí en ese programa. ¿Hay aquí algunas preguntas? Hay algunas preguntas. ¿Dios puede causar el sufrimiento en forma de castigo para la corrección? De Milton Rafael Álvarez. Un saludo. Ciertamente Dios puede hacer eso. En su providencia Él puede organizar las cosas de ese modo. De hecho, la Escritura muchas veces nos habla en esos términos, ¿no? Yo sé que es una especie de tabú hoy en día decir, por ejemplo, que Dios castiga, ¿no? Suena muy políticamente incorrecto, pero es una verdad que está en las Escrituras. Nosotros no podemos negar tal verdad. De hecho, en lo que he leído, teníamos el pasaje de Proverbios 3, el Señor reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, sí, el Señor reprende, el Señor castiga, y no hay dicotomía entre castigo y amor, sino reprende y castiga precisamente porque ama. O sea, padres que castigan a sus hijos, si esos padres no amasen a sus hijos, no les interesaría que se vayan por el mal camino. Si se van como por el mal camino y los padres no lo aman, ¿qué dirían? Ah, que se frieguen, pues, ¿no? Ah, si quiere irse por el mal camino, que se vaya. Pero precisamente porque los padres aman a los hijos, es que no quieren que tengan ese destino de irse por el mal camino, entonces prefieren corregirlos. Dios actúa igualmente como Padre nuestro que es. Bien, bien. Eso es importantísimo, ¿eh? Bueno, por ahí hay, bueno, respuesta muy bien dada, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta hay por ahí? Sí. Por favor. De Miguel Ángel. Ajá, ¿Pero dónde queda el sufrimiento de los inocentes, de aquellos niños o pequeños a quienes le acontece el mal? ¿No es consecuencia de sus actos? De Miguel Ángel. Bien. En primer lugar, eso de que no es consecuencia de sus actos, no contradice ninguna de las explicaciones que se han dado aquí. Porque justamente un punto que establecía es que no tiene que haber una correlación absolutamente necesaria entre cada acto malo nuestro y cada cosa que nos pasa. O sea, justamente una de las ideas que más se ha atacado al inicio de esta entrevista es la idea que tiene que haber una correlación exacta entre sufrimiento y el mal que hacemos, ¿no? Porque, o sea, en torno al problema del sufrimiento hay que ver muchas consideraciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar del caso de niños inocentes? En primera instancia, ¿por qué hay sufrimiento en niños inocentes? No. En realidad, la mayor parte de la explicación se puede dar en los siguientes términos. En general, el sufrimiento en niños inocentes se da por culpa de adultos culpables. O sea, hay una relación directa entre sufrimiento en niños inocentes y adultos culpables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estábamos explicando al comienzo de la entrevista? El tema de que para que genuinamente
exista libertad, criaturas con libre albedrío, es decir, con la capacidad de amar, tiene que permitir genuinamente que actúen fuera también de la posibilidad de no amar. Eventualmente, cuando hay adultos que actúan fuera de ese orden, por ejemplo, maltratando a los niños, abandonándolos, u otro tipo de realidades lamentables, están saliéndose del orden del amor. O sea, están actualizando su libre albedrío en términos de no amor. Entonces, ¿cómo Dios podría evitar eso? Pues eliminando el mal, pero ya vimos que esa eliminación del mal llevaría a la absoluta eliminación del libre albedrío. Sí. O sea, si evitar la mayor parte de sufrimiento de niños inocentes, tendrías que eliminar los actos de adultos culpables. Y para eliminar los actos de adultos culpables, tendrías que eliminar el libre albedrío del conjunto de adultos. Además, ¿hasta cuándo los niños son inocentes? Hasta que tienen uso de razón, y el uso de razón está, pues, hasta los 7 años, más o menos. Uno podría decir que a partir de ahí ya uno comienza a ver cosas. Y de hecho, uno termina ubicando hasta cierta malicia en actos pequeños. O sea, vemos el egoísmo y vemos la envidia en niños de nido. Hay una niña sobre otra y tienen 4 años. Hoy en día se quitan los noviecitos y tienen 5 años. ¿No? Entonces, tampoco romanticemos las cosas. Acá de lo que habría que hablar tal vez de criaturas muy inocentes serían de niños muy, muy pequeños, la verdad. Porque el engreimiento, el orgullo, las concupiscencias, ya se ven en niños de 3, 4 años incluso. Ojo, con esto no digo que esté bien cosas que les pasen o algo por el estilo, pero lo que sí digo es que no romanticemos el asunto. Claro. Podría hablarse más propiamente ya de una inocencia en términos de ausencia de pecado actual, podría ser en niños bastante pequeños. Y en ese caso, hay que recordar que Dios en su providencia, si anulase todos los actos malos de adultos culpables, terminaría anulando el libre albedrío y posibilitando el bien de que pueda haber criaturas libres que puedan genuinamente amar. Entonces eso no es una opción, porque se estaría quitando ese bien enorme. Pero Dios perfectamente en su providencia puede organizar los medios necesarios para procurar la mejor felicidad de esos niños. Así, por ejemplo, un mal tremendo es el aborto. Y hay niños que son asesinados por el aborto. ¿Pero qué nos enseña la Iglesia sobre esto? Bueno, la Iglesia ha analizado el problema de los niños que mueren sin bautizar. No hay una respuesta específica sobre este tema, sigue siendo un misterio abierto, pero lo que sí concluye la comisión teológica que examinó ese tema es que el destino de los niños muertos sin bautismo queda en la misericordia de Dios. Lo confiamos a la misericordia de Dios. Entonces, en el caso de las criaturas inocentes en general hay que decir eso. O sea, Dios perfectamente en su misericordia puede organizar las cosas para compensarlos, para acogerlos. Dios verá los medios, nosotros no lo sabemos con certeza, pero en eso confiamos, en su misericordia. Y una pregunta con esto, ¿y qué hay que hacer con estos niños inocentes que fallecen? ¿Hay que celebrarles misas o pues como hay que confiar en la providencia de Dios, ya están en el cielo? La Iglesia no tiene una definición explícita de que estén en el cielo por tal cosa, no podríamos confiarnos en esto. O sea, lo que define la comisión teológica es que este asunto sigue en misterio, o sea que no hay una definición exacta. Pero lo que sí podemos estar seguros es que son acogidos por un Dios sabio y misericordioso. Ahora bien, como dice Santo Tomás de Aquino, la causa primera no elimina la operación de las causas segundas. Entonces, si un niño, por ejemplo, fallece antes de ser bautizado, por causa de un aborto, una enfermedad o lo que sea, pues lo óptimo sería que se le ponga un nombre, que tenga un nombre, y que nosotros oremos por ese niño. ¿Por qué? Porque por la doctrina de comunión de los santos, el valor de los sacrificios y oraciones hechos por la gente de fe puede generar beneficios para gente que no tiene fe. Por ejemplo, la conversión de San Agustín. ¿Cuál fue la causa primera? Dios. Y la causa segunda, Santa Mónica, por ejemplo, orando por San Agustín. Tienes una mujer de fe orando para que se convierta San Agustín que no tenía fe. San Agustín recibió la gracia y la fe cuando él no tenía fe, porque una mujer que sí tenía fe, su madre, oró por él. Asimismo, a Jesús, cuando le llevan una mujer de paralítico, dice que Jesús sanó al paralítico viendo la fe de ellos, o sea, la fe de los amigos del paralítico. No la fe del paralítico, sino la fe de sus amigos.
O en el caso Claro. de la mujer cananea, que rogaba por su hija que estaba como endemoniada. Y Jesús sanó a la niña. ¿Y por causa de qué? De la fe de la mujer. Entonces, Dios en su providencia puede, en virtud de nuestra fe, en virtud de nuestras oraciones, generar efectos espirituales de gracia para otros. Así que si confiamos en su misericordia, deberíamos rogar por esos niños. No sabemos el estado exacto de esos niños, ni sabemos exactamente de dónde los puede llevar Dios, pero debemos orar. Debemos, Señor, te ofrezco, y como digo, lo mejor sería ponerle un nombre. Te ofrezco a tal niñito para que tú lo acojas en tu misericordia como tú mejor sepas, Señor. Y esa oración no va a quedar sin respuesta, porque Dios toda oración la escucha y la responde. Bueno, creo que no hay que redondear esa idea porque ya más clara no puede estar, ¿verdad, padre? No puede estar más claro, sí, está clarísimo. Yo creo que esas son, no creo que no hay más preguntas, ¿no? Sí. ¿Hay más preguntas del público? No. ¿No? Este, no, parece que no. Bueno, bueno, entonces yo creo que punto importante antes de finalizar el programa, número uno, es que estas conclusiones finales es que este sufrimiento tiene una trascendencia, tiene una razón, y que al final, para darle este sentido final a todo lo que nos acontece, es Dios mismo. Si tenemos todo pero no a Dios, vamos a terminar en el absurdo, en el sufrimiento absurdo. Y no hay nada peor que el sufrimiento absurdo. No hay nada peor que esa vida. Sin Dios, por a eso me refiero, ¿eh? Sin Dios. Por eso, mi estimado Dante, muchas gracias. Sabemos que toda la labor que estás realizando, queremos resaltar también los libros que has hecho, ¿vale? No solo te has enfocado en temas apologéticos, has ido hasta incluso con tu libro Economía para herejes. ¿En qué año lo publicaste, Dante? 2015. 2015. Y desde la economía, esta última pregunta, Dante, yo creo que cerraría muy bien el tema. Desde la economía, ¿qué podría aportar al mundo en esta tarea del sufrimiento? Creo que es fundamental que los economistas entiendan que la economía no es sobre dinero ni sobre bienes materiales. La economía es sobre seres humanos. Nosotros nos preocupamos sobre la cuestión del dinero o los bienes materiales en función de los seres humanos. No debería suceder que los economistas terminen supeditando los seres humanos a los bienes materiales. La correcta perspectiva es los bienes materiales se supeditan a los seres humanos. Desde esa perspectiva, si yo elegí la economía como carrera, es en gran parte por esta conciencia del problema del sufrimiento. O sea, gran parte de los sufrimientos que tenemos en el mundo tienen que ver con estructuras de cómo es el mundo. Y estas estructuras son fundamentalmente determinadas por el poder económico. Desde esa perspectiva, el poder suscitar reflexiones desde la economía para implementar cambios en la economía me parece algo absolutamente fundamental para construir un mundo mejor. Los economistas deben tener en cuenta en su diseño de políticas más el asunto de la pobreza. Uno agarra un manual de microeconomía o macroeconomía en PDF, por ejemplo, y busca la palabra pobreza y aparece muy pocas veces o a veces ninguna. Cuando a uno le cuentan cuál es la definición de economía, la definición convencional es que la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces uno agarra el término necesidades y póngalo en un manual de microeconomía o macroeconomía estándar y vamos a ver cuántas veces aparece la palabra necesidades. Casi no aparece. Se habla de PBI, ingreso, comercio internacional, tipo de cambio, curvas de utilidad, optimización del empresario y tantas cosas, pero muy pocas veces de necesidades, de pobreza. ¿Qué pasaría en el mundo, por ejemplo, si, como proponía el gran economista peruano Osvaldo Rivero en su libro El mito del desarrollo, se hiciesen pactos de hambre? O sea, un pacto internacional, un pacto de todos los países comprometidos con que no haya gente en el mundo que muera de hambre. Porque como demostró el Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, de la India es él, así que vio mucho sufrimiento y eso lo inspiró en su estudio de la economía. El problema del hambre en el mundo no es un problema de producción, sino de distribución. Tenemos suficiente producción de alimentos
para que la gente pueda comer lo necesario en todo el mundo. El problema es el consumismo, que hace que una pequeña parte del mundo consuma los recursos de forma desaforada. El mundo tiene los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de todos los hombres, pero el mundo no tiene los recursos necesarios para satisfacer la codicia de un solo hombre. Es por el consumismo y la codicia de unos pocos que se acumula la riqueza de forma desigual y se generan situaciones de sufrimiento que podrían evitarse. Entonces, el problema del hambre no es de producción, hay suficiente alimento, es de distribución. Y si es de distribución, entonces se podría hacer un pacto internacional para que no haya gente que muera de hambre, porque eso se puede evitar. Claro. Y los economistas deberían impulsar eso. Para mí es un escándalo que no se haga tal tipo de pactos de forma verdaderamente vinculante, de forma verdaderamente exigible. Todos los países deberían estar comprometidos con tal asunto, pero no lo vemos. O sea, vemos a los países más concentrados en sus propias guerras, sus propios intereses, o en financiar el aborto, en lugar de financiar el que la gente de los países más pobres tenga alimentos, salud, educación. Cuando los bancos, en el contexto de la crisis financiera de 2008, por su propia corrupción, como muestra, por ejemplo, el documental Inside Job, se generaron problemas en el sistema financiero y se complicaron la vida y comenzaron a quebrar, ¿qué hicieron los gobiernos? Sacaron un montón de plata para ayudar a los bancos. Pero cuando se trata de sacar un montón de plata para ayudar a los pobres, ahí sí se dice, no, eso es populismo, eso va a generar inflación, la economía no lo puede sostener. O sea, se sacan millones y millones y millones o trillones de dólares para salvar a los bancos, pero si se trata de salvar la vida de los pobres, ahí no, porque es populismo. Qué gran hipocresía de los que no dicen nada cuando los gobiernos del mundo gastaron tanto para salvar a los bancos, pero sí se quejan cuando los gobiernos quieren focalizar políticas para ayudar a los pobres. Pues, Dante, fantástico. Yo creo que hablar de este tema de economía y hacer unas comparaciones sería todo un programa y de repente un programa quedaría corto. Pero ya que he tocado, ¿por qué te hice esta última pregunta? Porque es una pregunta trampa, Dante. Porque queremos volver a invitarte. Claro, por supuesto. Queremos continuarla. Pues sí, caíste. Caíste en algún momento, te tenemos que volver a invitar. Sí, Dante, por favor. En verdad que es un honor tenerte aquí. Es un honor que, aparte, el tío Memes es el que ha propiciado todo esto. ¿eh? Eh, Jonathan es lo máximo. Así que, nada, con esto podemos ayudar a muchas personas. ¿no? A nosotros mismos, empezando por nosotros mismos. De ahí a muchas personas. Así que, Dante, esta plataforma, este espacio, pues espero que te hayas sentido como en casa, espero que te hayas sentido muy bien, que te hayas sentido cálido y poder invitarte próximamente para seguir tocando estos temas que no se están tocando en el mundo. Ok, yo abierto a la invitación y bueno, ya habrá oportunidad de coordinar. Lo máximo, Dante. Y también te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y te hacemos presentes nuestras oraciones por ti y por tu familia. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, Una oración antes de concluir. claro que sí. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, será hasta otra ocasión. Será hasta el próximo sábado, a la misma hora. Cuídense. Gracias, Dante. Un gusto estar con ustedes. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias a todos. Chao. Cuídense.